Muy buenas a todos, duelistas. Hoy estamos aquí, como veis no es el mismo setting, no es el mismo planning de normal. Hoy vamos a enseñaros a jugar Speed Duel, el otro formato de Yu-Gi-Oh! Que salió ahora unos 2-3 años. Sí, o más. Sí. Y bueno, ¿qué explicar, Xavi, del formato? Bueno, para la gente que no lo sepa, Speed Duel es un formato diferente, digamos, al TCG normal, que como ha dicho Adi, pues salió hace unos cuantos años atrás. Y básicamente, para hacer un poco de resumen, el juego básicamente es un poco una versión reducida del juego, podríamos decirlo. Si habéis jugado muchos Duel Links, el juego que ya salió también hace bastante tiempo, pues es lo mismo, pero en físico. Entonces, Exacto. La gente que ha jugado Duel Links, pues sabrá más o menos cómo funciona, porque como hemos dicho, pues es prácticamente lo mismo. Y bueno, en este tutorial vamos a explicar un poquito pues en qué consiste, las diferencias que tiene con el juego normal. Vamos a enseñar pues las cartas que tenemos por aquí, que podemos enseñar pues Sí. algunas de las cartas. Mira, de hecho vamos a empezar enseñando la diferencia, porque tiene una clara diferencia la carta física, digamos, que las del TCG. Al final, como podéis ver, la carta de Speed Duel tiene una diferencia, que justo aquí pone Speed Duel entre lo que sería el marco del dibujo y el marco del texto, y no sé si se va a poder ver, en el texto, como en un foil reflejado, pone en grande Speed Duel. Esto es porque en Speed Duel solo se pueden jugar cartas que sean de Speed Duel, es decir, no puedes coger cartas que tengas del TCG de normal y jugarlas en Speed Duel. Pero sí que puedes jugar las de Speed Duel en el TCG. Eso es, Que correcto. eso hay que explicarlo bien, porque si algún día quieres jugar algún tornillo y demás, que sepas que solo puedes utilizar las de Speed Duel. Correcto. Así que nada más, yo creo que vamos ya a empezar con el tutorial. Creo que no hay nada más que decir y ahora explicamos más detalladamente en qué consiste Speed Duel. Pues vamos a ello. Bueno, y ahora pasamos a explicar cómo se juega Speed Duel, que no deja de ser una forma, un sistema reducido a lo que sería el TCG al Bueno, final. como dice su nombre, Speed Duel, pues un juego rápido, ¿no? Sí, al final Duelo sería, rápido, mejor dicho. sería eso. Ahí es prácticamente lo mismo con algunas diferencias. Sí, ¿Como cuáles? Vamos a explicar un poquito las diferencias que tiene el Speed Duel con el juego normal. Vamos a empezar con, bueno, aquí tenemos el tablero de juego, ¿de acuerdo? Tenemos primero de todo 3 zonas de monstruos del mazo principal y 3 de mágicas y trampas. En el juego normal son 5 y 5, esa es una de las diferencias que tiene. Luego también, ¿qué más diferencias tiene? Pues bueno, también tiene diferencias en la cantidad de cartas en el deck y en el deck extra. En el deck son de 20 a 30 cartas, en el juego normal son de 40 a 60 y en el deck extra, en lugar de 0 a 15 como en el juego normal, son de 0 a 5. Estas es las únicas diferencias, y también que únicamente hay monstruos de fusión. De momento. De momento. De momento, porque seguramente vayan sacando más. Esas son las diferencias en cuanto a la zona del campo. Sí, también remarcar que no hay zona de extra como tal, ya que como no existen los links, no hay zona de extra, simplemente solo están las 3 zonas de main. También es verdad. Al final es totalmente reducido, como por ejemplo los puntos de vida. Los puntos de vida, en vez de ser 8.000, son 4.000. 4.000, correcto. Y las fases del juego. Y las fases del juego. En esta versión, en Speed Duel, no hay la fase principal 2, la main phase 2 no existe. Así que si queréis, eso es algo que si estás acostumbrado a jugar el juego normal y pasas a Speed Duel, te tienes que acostumbrar, por ejemplo, primero a setear las cartas en la fase principal, porque luego no vas a tener la opción de setearlas en la main phase 2, ¿no? Los que jugamos, y eso lo sabréis, los jugamos normalmente al TCG, una vez que pasa la Battle Phase, pues es cuando ya seteas tu campo, digamos que seteas mágicas y trampa, cualquier cosa u otra cosa, y acabas el turno. Aquí no, aquí una vez que se acaba la Battle Phase, se acaba el turno. Exacto. Bueno, pasas a End Phase. Pasas directamente a End Phase y cualquier efecto que se pueda activar en End Phase. Y luego, ¿qué más cosas tiene? Bueno, pues cuando robas en la Draw Phase, únicamente robas 4 cartas. Robamos 4 cartas cada jugador, y ya luego sí que en el segundo turno el jugador que empieza segundo pues roba la quinta, ¿no? Pero en principio del duelo los 2 jugadores roban 4 cartas. Y bueno, otras cosas diferentes, pues bueno, también tenemos cartas diferentes que no existen en el juego normal, que son las cartas de habilidades. Exacto. Que las tenemos por aquí. Sí, serían como por ejemplo esta y esta, o esta misma, porque hay infinidad. Hay muchísimas. Hay muchísimas.
No existe una zona, digamos, concreta de donde poner la carta de habilidad, pero bueno, normalmente la podemos poner por aquí, y es importante que se empieza siempre boca abajo. Sí. Entonces... La carta de habilidad se coloca antes de empezar la partida. La tienes que colocar antes de empezar. Tienes que decidir cuál vas a utilizar y colocarla. Y ¿Cómo funciona? hay algunas habilidades que se activan, por ejemplo, al inicio del duelo, y en cambio otras que se activan, pues dependiendo de que si pasa según qué situación, la podemos voltear y activar la habilidad. Sí, al final no deja de ser como una carta de extra deck, como es una carta adicional que tienes tú siempre, en la que puedes acceder siempre y cuando cumplas las condiciones para acceder a ella. Exacto. Y nada, pues una vez explicado las diferencias, vamos pues un poco a pasar con otra parte del tutorial explicando un poquito cómo funciona más concretamente el juego, que también, si habéis visto los duelos los vídeos de los tutoriales de TCG, del juego, digamos, normal, ya estaréis acostumbrados, pero bueno, también lo vamos a explicar aquí un poco para que la gente pues lo tenga más en cuenta. Así que vamos allá. Vamos. Bueno, pasemos a recordar y a explicar básicamente cómo se juega Speedduel, que al final lo remarquemos otra vez, no deja de ser como el TCG, en estos conceptos básicos. Al final, como siempre, para invocar un monstruo es una vez por turno, de modo normal, un monstruo de nivel 4 o menor, por ejemplo, este, ¿vale? Se puede invocar en posición de ataque boca arriba o defensa boca abajo. Depende de lo que te interese más, ya sea por el que tiene mucho ataque o porque tiene mucha defensa o por algún efecto que tenga. También, ya que he dicho efecto, hay dos tipos de monstruos, digamos, de main así más básicos que siempre se llevan, digamos, que serían los monstruos normales, que simplemente tienen ataque, defensa, nivel, atributo y tipo, y los de efecto, que son lo mismo, pero le añaden un efecto adicional a la carta. Que se aplica, depende de la condición de su efecto. También es importante recalcar que la invocación normal, que ha contado Adri, también depende un poco del nivel que tenga la carta. Exacto. En este caso tenemos un nivel 4, que en este caso no requiere ningún sacrificio, se invocaría normal simplemente, una vez por turno. Y luego, por ejemplo, tenemos otros monstruos, este, por ejemplo, es de nivel 6. Los de nivel 5 o 6 requieren un sacrificio, es decir, que si ya teníamos previamente un monstruo en el campo de un turno anterior, por ejemplo, o se ha invocado especial, lo podemos sacrificar, lo enviaríamos al cementerio y lo invocaríamos este de modo normal, o también lo podríamos pues colocar boca abajo. Y en el caso de 7 para arriba, como por ejemplo el dragón blanco de ojos azules, que yo creo que todo el mundo lo conoce, pues necesitaríamos dos monstruos de sacrificio para sacrificarlo. Es decir, enviaríamos dos monstruos que tenemos en el campo al cementerio y lo invocaríamos lo mismo, de manera normal, en ataque o boca abajo, ¿de acuerdo? Eso no tiene nada de diferente con el... Yo lo único que remarcaría es que la invocación por sacrificio se trata como normal. Sí, exacto. Es decir, tú puedes invocar tantas veces de modo especial como puedas y quieras. Al final, depende de lo que te permita el juego, ya que sea por cartas mágicas, trampa o algún efecto de un monstruo que se permita de invocar de modo especial. Pero la invocación normal la gastas o invocando un monstruo de nivel 4 o menor o invocando por sacrificio. Luego, evidentemente, hay otras cartas que permiten invocar más de normal. En modo especial, pues bueno, por ejemplo, cartas que podemos invocar de modo especial, pues todas las cartas del deck extra, en este caso, como solo hay fusiones, pues todos los monstruos de fusión son invocados de manera especial. Y en este caso, pues podríamos usarlo, por ejemplo, con una carta como, por ejemplo, la polimerización. La activamos en la zona de mágicas para invocar de modo especial, pues esto sería el cementerio. Y esto se invocaría, recordemos que como no hay zona de extra como en el juego del TCG normal, pues se dejaría en una de estas tres zonas, ¿de acuerdo? También se pueden poner siempre boca arriba en la especial, pero puede ser en ataque o en defensa, ¿de acuerdo? Sí, es la única diferencia. De especial, en ataque o en defensa y siempre boca arriba, nunca boca abajo. Exacto. Y bueno, lo demás pues es que es un poco lo mismo. Mágicas, pues aquí tenemos también de todos los tipos. Tenemos mágicas de juego rápido, mágicas normales, tenemos por aquí una mágica de campo, que en este caso pues se pondría en la zona de campo. Mágicas de equipo, que también las podemos poner por aquí. Esto es una mágica de ritual para invocar pues, un monstruo ritual como este. También se invocan en ataque o defensa pues
también contaría como invocación especial en la zona de Main Monster Zone. Y luego, pues, aparte de las mágicas, pues como siempre tenemos las trampas. Las trampas, que la diferencia es que se activan en el siguiente turno a partir del turno que las has seteado. Exacto, la tenemos que primero poner boca abajo, esperar un turno y activarlas, y a partir de ahí ya la podemos activar. Esta es una mágica, ahí es una trampa normal, esto es una trampa de contraefecto y esta es una trampa continua, ¿de acuerdo? Bueno, lo explicamos también un poco, pero bueno, las mágicas, por ejemplo, tienen una velocidad, las normales de velocidad 1, las de juego rápido actúan también como trampas, como velocidad 2, que eso, bueno, ya lo podéis ver también en el vídeo más detalladamente explicado en el vídeo que hicimos anteriormente de cómo jugar al TCG. Y, por ejemplo, las trampas tenemos las velocidades 3 de contraefecto, que son las máximas. Esta sería velocidad 2, que es la normal, y las continuas, que también son de velocidad 2 de hechizo. Y bueno, esto básicamente lo hemos hecho un poquito un modo de resumen para que sepáis pues qué cartas tenemos que son las mismas que en el juego. Yo os animo a que os paséis a ver el otro tutorial que hicimos también, el del TCG, porque al final estamos explicando lo mismo, más detallado. Y lo que yo remarcaría de Speed Duel es esa clara diferencia en que todo es como más reducido. Más reducido, exacto. Zonas de campo, puntos de vida, número de cartas que robas al principio de la partida. Al final es un formato reducido que está pensado para que sean duelos rápidos, como se llama Speed Duel. Y un formato que sacaron a partir de, por ejemplo, de que sacaron el juego de Duel Links, correcto. Sí, el juego de Duel Links la verdad que va muy bien, porque es que es idéntico. Bueno, pues una vez explicado ya los conceptos básicos, que si lo queréis ver más detalladamente lo podéis ver también, como hemos dicho, en los vídeos que hicimos explicando el juego normal, el tutorial del juego normal, vamos a pasar con la siguiente parte del tutorial de Speed Duel, que en este caso va a ser explicar un poco las fases del turno. Así que vamos allá. Bueno, pues ahora pasamos a explicar las fases del turno. Lo que sería un turno en Speed Duel, básicamente. Exacto. ¿Cómo empieza el turno? Empieza con la fase del juego, la draw phase. Al principio de la partida se robarían las 4 primeras del mazo, en este caso yo robaría estas, ¿vale? Y el rival también. Exacto. Entonces, dependiendo de quién empiece, el que empieza no roba y el siguiente, es decir, el adversario, en su siguiente turno ya empieza a robar una carta. Y así, sucesivamente, cada uno. Luego de la fase de robo, se pasaría a la standby phase, que es una fase donde se pueden activar ciertos efectos. Y luego pasaríamos a la main phase, que al final es la fase de preparación. La fase principal Exacto. Que, como hemos dicho antes, a diferencia del TCG normal, en Speed Duel solo existe una fase de preparación. Una fase principal. Entonces, en esta fase, ¿qué hacemos? Pues nada, invocamos de modo normal o especial nuestros monstruos, activamos nuestras mágicas en el campo, seteamos nuestras trampas o activamos previamente las que tuviéramos seteadas, que sería básicamente lo que se hace, y luego pasaríamos sí que a la fase de batalla, la fase, si no la más importante del juego, que aquí ya tiene un poco más de chicha, digamos. Exacto. Bueno, también recordar, aquí tenemos la habilidad. En este caso, esta habilidad, ahora la vais a ver, hemos puesto una habilidad sencilla para que lo podáis entender. Es una habilidad que se activa precisamente en la fase de batalla, que es la que vamos a explicar ahora, pero hay otras habilidades que se pueden activar al inicio del duelo, es decir, que en el momento que hubiéramos robado 4 cartas en la fase de robo, la podríamos haber volteado, ¿de acuerdo? Exacto. Pero en este caso se mantiene boca abajo porque no se puede activar de momento hasta que no entremos en la fase de batalla y cumpla el requisito que nos diga. Vale, pues ahora diríamos que hemos entrado en la fase de batalla. Entramos en la fase de batalla, correcto. ¿Qué hacemos? Bueno, en la fase de batalla, pues bueno, imaginemos que por ejemplo tenemos este monstruo, que en este caso lo tendríamos que haber invocado, como hemos dicho antes, seguramente de manera normal con un monstruo sacrificado. Entonces, imaginemos que, por ejemplo, nuestro rival pues tiene este monstruo, ¿vale? En ataque, ¿vale? En este caso, como los dos monstruos están en ataque, miramos lo que sería el valor que tienen de ataque, en este caso 2000, y en este caso, pues el monstruo del rival tendría 300, ¿de acuerdo? Entonces, si atacamos a este monstruo, cada monstruo únicamente puede atacar una vez por turno, por fase de batalla. En este caso atacaríamos aquí
y se haría la diferencia de daño, es decir, 2000 que tiene este monstruo de ataque y 300 que tiene este monstruo de ataque, la diferencia serían 1700 y esos 1700 se restarían de los 4000. Acordémonos que son 4000 puntos y no 8000 como en el juego normal, así que restaríamos los 4000 de los 1007 y así sucesivamente hasta llegar a 0 y en caso de que lleguésemos a 0 pues ganaríamos la partida. Exacto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ataca a un monstruo con más ataque que el mío? Lo mismo, pero a la inversa, digamos. Se mirarían los daños, el mío se destruiría ya que tiene menos ataque que el de mi adversario y yo recibiría la diferencia. Exacto, y el monstruo sería al cementerio. ¿Qué más cosas? Pues bueno, por ejemplo, si está en modo de defensa, ¿vale? Imaginemos que tenemos modo defensa. Ataca este monstruo otra vez con 2000 de ataque, se voltearía el monstruo y en este caso veríamos que es un 200 de defensa. En este caso, como el ataque sigue siendo más alto que la defensa de ese monstruo, este sería el cementerio destruido, pero no recibiríamos daño de batalla. Es lo mismo que en el juego normal, pero con la diferencia de que iríamos restando, pues en lugar de empezar con 8000, con 4000 puntos de vida. Y si la defensa del monstruo que tiene boca abajo tu adversario sería mayor al ataque con el que está atacando tu monstruo, no se destruiría ninguno de los dos monstruos, se quedarían en el campo, pero tú recibirías la diferencia entre tu ataque y su defensa. Y bueno, ¿qué pasaría si no hubieran monstruos? Pues bueno, lo mismo, si no hay monstruos, atacamos directamente y los 2000 puntos de daño se restarían de esos 4000 puntos y irías a 2000 puntos de daño. Y bueno, recordemos que las maneras de ganar, pues bueno, reduciendo los 4000 puntos de vida al rival a 0, esta sería la manera más fácil de ganar, y la otra manera pues sería, por ejemplo, un deck-out, es decir, que no podamos robar cartas, no podamos robar más cartas del mazo principal porque nos hemos quedado sin. Esa sería la otra manera de poder ganar. Y antes de que se nos olvide, la habilidad sí, de Mei, la habilidad que hemos explicado, que hemos esta se activa en la Battle Phase. En la fase, bueno, de hecho se activa en la fase de daño. En la fase de daño, que es una fase de... Exacto, es cuando se declaran... Cuando se infligen los puntos, exacto, básicamente. Y esta, por ejemplo, dice que una vez por turno, cuando tu monstruo inflige daño de batalla a tu adversario, destruye una mágica trampa en el campo. Sí, es decir, que si por ejemplo nosotros tuviéramos aquí una mágica trampa, nuestro rival nos ataca, ¿vale? Nos inflige el daño, ¿vale? Esto estaría boca abajo y en el momento que infligiera el daño, la podríamos poner boca arriba, activaríamos la habilidad y destruiríamos pues la mágica trampa en cuestión, ¿de acuerdo? Exacto. Y esto sería un poquito el funcionamiento de las cartas de habilidad, que están bastante bien y que tienen pues bastante sinergia según en qué mazos puedes jugar, pues tienen bastante sinergia y funcionan muy bien. Y esto sería un poco, bueno, iría luego la end phase, porque ya como hemos dicho no hay no hay main phase 2 y ya sería la end phase. La end phase. Al final la end phase es como el standby phase, son unas fases donde se pueden activar efectos que digan que se activen en esa fase o de velocidad 2. Exacto, y esto sería un poquito pues las fases del turno de Speed Duel, que como veis lo que son las mecánicas en sí del juego son exactamente las mismas, simplemente que tiene pequeñitas diferencias con el juego normal. Y esto sería pues un poquito el tutorial de hoy de Speed Duel. Espero que os haya gustado, que podéis dejar like, comentar cualquier duda que tengáis respecto a Speed Duel o cualquier otra cosa relacionada con Yu-Gi-Oh! Y nada, Adri y yo nos despedimos ya y nos vemos en el próximo vídeo.